Pues hola hermanos, ¿cómo están? Espero que todos estén en sus casas, aún los que no me estén viendo, estén guardaditos. Y sí quiero antes de comenzar esta lección, pues decir que pues para mí es por lo que ha sucedido difícil reanudar la, esta actividad de la iglesia en la que yo tomo parte. Pero pues la vida tiene que seguir, la obra de Dios no se puede parar y el hermano Ismael así lo hubiera querido. Así que vamos a pedir que Dios me fortalezca, que esté en mí, que me ayude a dar esta lección. Es una lección, la expulsión de los mercaderes del templo. Acuérdense que estamos viendo la visión panorámica del Nuevo Testamento y estamos llevando un libro que así lo marca. Y vamos a ver ahorita la expulsión de los mercaderes del templo, que para mí me hubiese gustado mucho que esto fuera de forma más personal, ¿no? De que hubiera estado nosotros, porque es un tema muy controversial, que da pie pues a muchas discusiones, ¿no? Pero bueno, de momento pues tenemos que hacerlo de esta manera. Espero que cualquier duda, cualquier cosa, pues me la hagan saber al pastor o a mí, y para poderlas aclarar. Bueno, vamos a empezar con este tema. Eh, Seguramente a nosotros, pues, no entendemos que en una iglesia se estén vendiendo animales y se esté cambiando dinero, ¿no? Porque no es nuestra forma de concebir a una iglesia. Pero fíjense que las antiguas escrituras, o sea, todavía no se llamaba la Biblia, eran las antiguas escrituras, también lo prohibían, decían que eso no estaba bien, ¿no? Pero con el tiempo, pues las cosas fueron cambiando y ya en la época de Jesús, pues era de lo más normal que los familiares y amigos del sumo sacerdote tuvieran ese negocio y y nadie se sorprendía con eso, ¿no? Para ellos era muy normal, ¿no? Como a nosotros nos puede parecer normal muchas cosas que son ilegales, y pues comprar, no sé, CDs piratas nos hace muy normal, ¿no? Pero no está bien. Bueno, o sea, en ese tiempo iban mucho más lejos y agarraban el templo para hacer ese tipo de comercio. Las fiestas y los cultos del templo se sacrificaban animales, como todos lo saben, pero solamente en el templo de Jerusalén. En muchos lugares, en Grecia, en Roma, en Egipto, habían muchas sinagogas. Los judíos ya estaban dispersos en ese tiempo y había muchas sinagogas, incluso en Palestina habían sinagogas, pero en las sinagogas no se permitía sacrificar animales, para nada. Solamente lo podían hacer en el templo. Y, y según las posibilidades de cada quien, pues los animales a sacrificar eran las palomas, ovejas, carneros, chivos o los bueyes. Si tenían mucho dinero, un buey. Y si no tenían dinero, como Jesús cuando se circuncidó, cuando lo presentaron, pues palomas. Pero existía una condición en estos tipos de animales. Los animales no podían tener ningún defecto. O sea, no era obligatorio que compraran el animal ahí, no. Lo podían traer de sus casas, de Roma, de donde quisieran, porque, bueno, había momentos, por ejemplo, en la Pascua, en Pentecostés, que venían judíos de todas partes
al templo. Y llevaban entonces animales, pero si los animales tenían caída la oreja o tenían rota una pezuña o les faltaba la cola, los vendedores eran expertos en encontrarle cualquier desperfecto al animal y ya no pasaba. Y tenían que comprárselos a ellos al precio que se los dieran, ¿no? Y pues era mejor para que iban cargando con el animal. Ya todos tenían la idea de que tenían que llevar dinero para comprar el animal que van a sacrificar. Y además había otra condición. En el templo no se aceptaba cualquier tipo de moneda. Las monedas romanas, griegas, las que eran del imperio, sí se usaban en todo el imperio, incluso en Jerusalén, incluso en Palestina. Pero en el templo en especial, no. Ahí solamente se aceptaban monedas judías o tirias. ¿Por qué de Tiro? No sé exactamente cuál sea la razón. Tiro es una isla que está muy cerca de lo que es Israel. Está más o menos arriba de Israel está Libia, Líbano, Líbano. Y es una isla que está enfrente del Líbano y luego sigue Israel, quizás por la cercanía. Pero bueno, eran las únicas monedas que se aceptaban, las judías o las tirias, o sea, ya otro tipo de moneda como el dracma, el denario, los haces, esos no. Entonces, todos los que venían de Roma, de Egipto, de muchos lugares, pues tenían que cambiar ahí y al precio, porque allí no había un tipo de cambio oficial, ¿no? O sea, era el que ellos quisieran, sobre todo en la época de Pascua, pues seguramente subía el tipo de cambio y bueno, les robaban, pues en pocas palabras era un robo. Y estos negocios seguramente, bueno, que se usaban para la compra del animal y para el pago del sacrificio, seguramente se hacían en el patio de los gentiles. Ya el pastor nos explicó cómo estaba distribuido el templo, que había un lugar santo y un lugar santísimo. En el santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año para la expiación de pecados, y en el templo, en la otra parte del templo, la parte santa, ahí sí entraban los sacerdotes, pero no entraba nadie más. Los demás estaban en el patio. Y había un patio para varones, había un patio para mujeres y había un patio para gentiles. Seguramente en el patio de las gentiles es donde estaba el mercado, pues porque estos no podían entrar a ninguno de los otros patios. Este pasaje, exceptuando en la pasión de Cristo y la resurrección y algunas otras partes de la Biblia, está en los 4 evangelios. Los 4 evangelistas hablan de la expulsión de los mercaderes del templo. Lo podemos ver en Mateo 21, del 12 al 13, Marcos del 11, del 15 al 17, Lucas del capítulo 19, versículos 45-46, y Juan, capítulo 2, del 13 al 25. Como ven, todos son el capítulo 21, 11, 19 y el de Juan, que es el 2. ¿Por qué? Porque no la única diferencia, como dice aquí, no, hay algunas diferencias, pero en realidad la más importante es que Juan sitúa la expulsión de los mercaderes en el primer año del ministerio de Cristo. Y todos los demás en el último año. Es más pudo haber sido el Domingo de Ramos o el lunes santo para nosotros, que ya la Semana Santa, ¿no? Y Juan no, Juan lo sitúa en el primer año. ¿Por qué lo hace así? Bueno, es que el Evangelio de Juan se cose aparte, como ya hemos dicho, es muy diferente. Aquí Juan nos presenta a un Jesús Dios, ¿no?
mientras que los demás nos presentan a un Dios convertido en hombre. Hay mucha diferencia. Y entonces para Juan, no solamente en este pasaje, en otros pasajes él va cambiando el orden cronológico porque él está buscando un mensaje más espiritual. Y en este caso, antes de que Jesús comenzara ya todo su obra en sí, pues tenía que eh, purificar el templo. Nosotros tenemos que purificar nuestro templo antes de dedicarnos a la obra de Dios. Y esto es lo que hace Juan. Lo sucedido sucede porque no hay ninguna duda, los cuatro evangelistas lo dicen, que así fue, solamente es el tiempo, porque así le conviene al mensaje de Juan. Y vamos a tomar la versión de Juan. ¿Por qué vamos a tomar la versión de Juan? Yo estoy completamente de acuerdo con los tres evangelistas sinópticos de que fue en el último año. Porque si hubiera sido en el primer año, ahí lo hubieran matado. Lo hubieran matado todos los judíos, no solamente los sacerdotes. ¿No? Pero en este momento, ya en lo que fue nosotros en Semana Santa, ya el pueblo lo respetaba mucho, lo admiraba. Por eso no le hicieron nada. Eh, eh, pero lo vamos a tomar porque, en primer lugar, el libro, la visión panorámica del nuevo evangelio que estamos, que nos sirve de base, así lo determina. Y además porque Juan nos ofrece algunos datos muy interesantes que no ofrecen los otros evangelistas. Bueno, vamos a leer lo que sucedió de acuerdo a ese pasaje bíblico. Estaba cerca la Pascua de los judíos, igual que como nos cuentan de que ya iba a ser la Pascua cuando Jesús llegó a Jerusalén y lo crucificaron. Entonces, ahí nos ubica que sí tienen razón los primeros, Mateo, Lucas y Marcos. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentadotes. Y haciendo un azote de cuerdas, o sea, haciendo un látigo con unas cuerdas que encontró, echó fuera del templo a todos y también a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Eso está en el Salmo 69:9. Y los judíos respondieron y le dijeron, ya muy indignados: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? O sea, ¿con qué autoridad estás haciendo lo que estás haciendo? Y Jesús les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Esto lo vamos a ver más a detalle más adelante, pero aquí ya vemos cómo Juan maneja a Cristo, a Jesús, como un Dios, ¿no? Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, ya está hablando de la resucitación, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, o sea que en 3 días iba a levantar el templo, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Él no dijo que iba a construir nuevamente de piedra y todo un nuevo
templo, sino que iba a cambiar la fe de, pues de todo el mundo, ¿no? Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Nos conoce a todos, a cada uno de nosotros, y sabe que no somos de fiar. Y no tenía necesidad de que nadie le dijera testimonio del hombre, porque él nos conoce perfectamente, pues él sabía lo que había en el hombre. Bien, ¿cómo es posible que un hombre de paz pueda perder así los estribos y agarrar a latigazos a la gente? Suelen preguntarse los detractores de Cristo ante esa escena, pero en realidad no, él no está contradiciendo, sino afirmando lo que él siempre había dicho, ¿no? No penséis que he venido para traer la paz a la tierra. No he venido para traer la paz, sino la espada. Pues su doctrina, eso lo vemos en Mateo 10:34, pues su doctrina no concede concesiones ni medias tintas, porque él vomita a los tibios. Eso lo vemos en Apocalipsis 3:16. Estamos hablando de un templo. Jesús también declaró que no había venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Mateo 5:17. En los evangelios sinópticos, las palabras que profirió a los mercaderes no fueron las que Juan dijo, sino que en los otros tres evangelistas, las palabras que dice es: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho casa de ladrones. ¿De dónde sacó estas palabras Jesús? Pues ya lo dijimos cuando hablamos de las tentaciones, cuando él estuvo tentado por el diablo, usaba el, el Antiguo Testamento, las Escrituras. Siempre usaba para hablar las Escrituras. Y aquí habla de dos pasajes o dos versículos, uno de Isaías y otro de Jeremías. Él dijo: mi casa, casa de oración será llamada. Y en Isaías 56:7 leemos: mi casa será llamada casa de oración por todas las naciones. Y luego dijo: mas vosotros la habéis hecho casa de ladrones. Y Jeremías 7:11 dice: pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. De modo que Jesús no actuó con arbitrariedad, como algunos piensan, sino con una ira justa. Hay ira justa, porque estaba prohibido hacer eso en el templo. Lo había dicho Jeremías, lo había dicho Isaías, pero a los judíos les convenía porque era negocio, bueno, sobre todo al sumo sacerdote, y cambiaron las costumbres. Eh, estaba escrito el respeto que tenían que darle al templo, aunque esto se había omitido para dar lugar a mezquinos intereses, algo que ocurre aún en las iglesias, donde lo que les interesa es llenar los auditorios, ganar mucho dinero, tener mansiones, viajar por el mundo, y no está mal, esto no está mal, pero si nada más ese es su objetivo, para eso pone uno una iglesia, o para eso va uno a una iglesia, pues estamos completamente equivocados. Aquí vemos una ilustración, lo mismo, pero en tiempos modernos, con corbata y toda la cosa. A Jesús le indigna la actitud de aquellos que tratan de aprovecharse de la fe para hacer con ella rentables negocios. También rechaza a aquellos que buscan hacer de la religión un instrumento de dominio,
o manipulación en su provecho, aquellos que la utilizan para presentarse como superiores en lugar de servidores, que es lo que somos, o por otros fines que no son acordes a la voluntad de Dios. Iglesia Light. Con Dios no se comercia como lo hacían los vendedores que Jesús expulsó en aquellos tiempos. Las vidas torcidas no se enderezan con sacrificios de animales, ni con diezmos u ofrendas. Las vidas torcidas solo se enderezan arrepintiéndonos y transformándonos en cristianos, en hijos de Dios, y no en miembros de un club religioso, cuya meta no es purificar el alma, sino no desentonar con el ambiente cordial y relajado, libre de compromisos que allí existe. Donde solamente nos interesa el desayuno, la comida, los viajes, los paseos, los retiros. Al ser reprendidos por los judíos, esto vamos a repetir un poquito eso porque es importante, y dijeron, bueno, ¿y tú qué autoridad tienes para correr aquí estas personas que están trabajando, ¿no? Y él dijo, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él, dice Juan, hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos recordaron que había dicho eso y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Él había dicho del templo, que estaba hablando, Juan dijo que estaba hablando del templo de su cuerpo, pero no de su cuerpo físico. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Él es la cabeza. ¿Y cuál es el cuerpo? Bueno, nosotros diríamos la iglesia. Aquí Juan anticipa la resurrección para explicar la respuesta no comprendida de Jesús de que hablaba de la iglesia, que había de fundarse al resucitar él al tercer día. Y al final dice esta parte que a mí me llama mucho la atención y con la que concluye Juan. Se utiliza los últimos 3 versículos para revelarnos la naturaleza divina de Jesús, que conocía el alma y el pensamiento de los seres humanos y decía que no podía confiar en ellos. Por ahí hay un versículo que dice, maldito aquel que confía en el hombre. Todos debemos de confiar siempre en Dios. Él no nos va a fallar. Los demás, y miren que yo ya tengo los años que tengo, 67, y lo he vivido muchas veces. No, solamente Dios no me ha fallado. Bueno, ahora ya vimos toda esta parte, ya la explicamos y todo este pasaje, y ahora vamos a reflexionar en 2 versículos. En el versículo de 1 Corintios 3, 16, 17 y en Efesios 5, 23. Corintios dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, o sea, nuestro cuerpo, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, porque el templo, repito, de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y en Efesios dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su salvador. Partiendo de esto podemos entender muy bien ese pasaje. Lo que sucedió allá hace
unos 2000 años, murió en el 33, un poquito menos de 2000 años, es algo que aún sigue ocurriendo en algunas iglesias, pero también en nosotros mismos, en nuestro interior como personas. No somos a veces dignos de que Él use nuestro cuerpo como su hogar, ni tampoco nuestra iglesia es digna de ser el cuerpo del que Él es cabeza. Por lo que respecta a nosotros, es necesario que de manera enérgica, así no que se azote, pero de manera enérgica y personal, nos deshagamos de todos esos elementos tóxicos que impiden que el Espíritu Santo controle por completo nuestras vidas. Nosotros, cuando aceptamos a Cristo, le estamos ofreciendo nuestra casa para que viva con nosotros, pero a veces solamente lo llevamos a la sala, lo sentamos en el mejor sillón, un reposet si tenemos ahí, le damos un refresco, pero no lo dejamos que entre al comedor, no lo dejamos que entre a nuestros cuartos, no lo dejamos que entre a nuestra alberca. Bueno, hablo por los que tenemos alberca, ¿verdad? No es cierto, no es cierto. Y no lo dejamos más que ahí. Ahí lo tenemos como un adorno, pero no lo dejamos que él esté en toda nuestra vida. Debemos apartar de nuestro cuerpo el alcohol, el cigarro, las drogas, por supuesto, los tatuajes, las mutilaciones, pero también debemos expulsar de nuestro corazón todo pecado, amargura, resentimiento, tristeza, lascivia, envidia y todo aquello que estorbe el despliegue de la luz y la gracia de Dios en nuestras vidas. Y aquí vemos una figura de un corazón muy negro que lo está limpiando. Y dice, crea en mí, oh Dios, un limpio corazón. No es fácil, pero es lo que debemos hacer. ¿Y qué hacemos con las iglesias entonces? Bueno, hay una parábola que se llama El trigo y la cizaña, que a lo mejor vamos a ver. Vamos a ver unas dos o tres, porque esto es un panorámico, no es completo. Unos dos o tres, a lo mejor incluimos el trigo y la cizaña. Y esta parábola nos dice que el trigo, que somos nosotros, y la cizaña, que son los hijos del diablo, que están en las iglesias, no en conexión, hasta ahorita no me he fijado, no he visto nada de eso, pero en cuanto crezca, no sabemos. Bueno, la cizaña siempre va a estar en una iglesia. A veces nos vamos a dar cuenta de ella, pero no vamos a poder quitarla porque son muy listos. A veces sí nos vamos a dar cuenta. Pero Jesús le dijo a los ángeles o a los trabajadores que no la cortaran porque a lo mejor al cortarla se iban a llevar el trigo. Y es que aquí vemos el trigo tierno y aquí vemos la cizaña. Y si se dan cuenta, pues no hay mucha diferencia. Eso significa entonces que nos hagamos de la vista gorda. Aquí vamos a usar muchos versículos para poder sustentar lo que estamos diciendo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dice Lucas 6:37. No juzguéis y no seréis juzgados. ¿Acaso la Biblia nos permite juzgar, no nos permite juzgar, perdón, a nuestros hermanos? Nos está prohibido juzgar a nuestros hermanos en la fe, aun cuando veamos que estos se están apartando de Cristo con actos pecaminosos que son más propios del mundo que de una iglesia. Si estamos viendo que hay un hermano
que se dedica a cuestiones ilícitas, eh, que, que tiene un amorío fuera de matrimonio, que es alcohólico, que es drogadicto, que es golpeador de su mujer. No juzguéis y no seréis juzgados. ¿Es eso lo que dice la Biblia? ¿No estaremos también pecando nosotros cuando, a sabiendas, consentimos que nuestros hermanos vivan en adulterio o en fornicación? Un día vamos a explicar la diferencia. Se dediquen a actividades ilícitas, roben, cometan fraude, se embriaguen o se droguen, lleven una doble moral, participen en actos de hechicería, porque si las hay, o idolatría, sean arrastrados por la envidia, la ira, los pleitos, los celos, las supersticiones y otros actos semejantes. ¿Vamos a permitirlo? En las falsas iglesias, de las que ya hablamos hace unos momentos, en las que solamente les interesan los diezmos y las ofrendas, se nos enseña que no debemos amonestar al hermano o a la hermana que cae en pecado, porque eso les dirán es trabajo del Espíritu Santo. Él los va a redarguir. Ustedes no se metan. Ustedes no digan nada porque ustedes no pueden juzgar. Ustedes no pueden señalar. Eso es cosa del Espíritu Santo. Pero es que está haciendo esto. No. Este señor, el del carrazo, el del carrazo, déjenmelo en paz. Que debemos tolerar todo complacientemente, que lo importante es nuestra relación personal con Cristo. Y yo diría que lo importante es nuestra relación egoísta con Cristo. Porque sí, nuestra relación con Dios es personal, pero cuando estamos en una iglesia, eso se vuelve comunal. Y lo vamos a ver ahorita. En otras palabras, que no debemos juzgar a nadie por nada y por nada. Pero eso no es exactamente lo que dice la Biblia. La Biblia dice, no juzgues. Pero aquí vemos en Levítico 19:15 dice, no harás injusticia en el juicio, no favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande, con justicia, dice, juzgarás a tu prójimo. Ciertamente no podemos juzgar el corazón del pecador, pero sí sus actos. Cuando los estamos viendo, cuando lo sabemos, no sabemos por qué lo hace. Tal vez tenga un problema de su infancia con sus padres, pero no podemos permitir o justificar que realice actos que pongan en peligro la imagen de nuestra iglesia y del cristianismo en general. Porque muchas veces hay gente, he oído de personas que no son cristianas que se expresan terriblemente de nosotros y nos llaman hipócritas. De modo que no solo podemos juzgar, sino que debemos hacerlo. Pero, ¿cómo es que debemos juzgar si me estás diciendo que no debo juzgar? Aquí vamos a ver puros, la mayoría va a ser el versículo, porque sé que me estoy metiendo en un terreno difícil, porque está muy arraigado entre muchos cristianos el decir no juzgues. A algunos les gusta eso porque no quieren ser juzgados. Así que vamos a dejar que sea la misma Biblia, que sea el mismo Espíritu Santo, el que a través de la palabra nos enseñe, nos
explique cómo es que debemos hacer este trabajo que es de Dios. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Juan 7:24. O sea, no juzgues según las apariencias, pero juzga con justo juicio. ¿Y cómo es eso? Bueno, aquí tenemos otro pasaje en Mateo 18, 15, 17, que no lo dice Pablo, que lo dice Jesús. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, tú haz como que no te fijaste y déjalo que haga lo que quiera. No, no dice eso. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyera, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, tomad aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o de tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenerlo por gentil y publicano. ¿Qué es un gentil? ¿Qué es un publicano? Un gentil era todo aquel que no fuera judío, fuera griego, fuera egipcio, fuera romano, lo que sea, que no fuera judío, era un gentil. Y o sea, aquí aplicaría telo por un no creyente. Y un publicano. El publicano era un judío que cobraba impuestos para los romanos. Se le consideraba un traidor. Aquí sería, hay una palabra, eh, cuando una persona deja la religión, un apóstata, sí, es un apóstata, sería en este caso lo que traduciríamos nosotros por pública. Pero miren este versículo, y voy a tomar la NBI que tanto le gusta a nuestro pastor, porque es más clara, definitivamente, que la Reina Valera. Y este es 1 Corintios 5, 9, 13. Por carta ya les he dicho, dice Pablo, que no se relacionen con personas inmorales. La palabra inmoral es muy amplia. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, y estafadores o idólatras de este mundo. Porque en tal caso tendrían ustedes que salirse de este mundo. Pero en esta carta quiero aclararles, dice Pablo, que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, es decir, que sea de tu iglesia, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse, ni siquiera para comer. Como lo hacen algunos lugares y en algunas iglesias que saben que esa persona no está bien con Dios y se asientan a su mesa y van a los convivios de la iglesia y están risa y risa con esas personas que no son dignas de esa iglesia. No son ustedes los que no son ustedes los que deben juzgar. Perdón, ¿acaso me toca a mí juzgar a los de afuera, dice Pablo? No, a Pablo no le toca juzgar a los gentiles, no. No son ustedes, o sea, nosotros, no son ustedes los que deben juzgar, fíjense lo que dice aquí, a los de adentro, a los de la iglesia, porque Dios juzgará a los de afuera. Dios se encargará de los gentiles, pero nosotros nos debemos de encargar de los de adentro, de la iglesia.
Y termina con esto. Expulsen al malvado entre ustedes. Debemos pues actuar con la misma severidad con la que actuó Cristo en el templo, agarrar una riata y sacar de la iglesia a todos los que vemos que están manchando el nombre de Dios, que están manchando el nombre de la iglesia. Pues sí, debemos hacerlo si estamos libres de pecado, como lo estaba él. Si somos capaces, como él, de ver el corazón del pecador, entonces vamos a poder hacerlo, porque vamos a actuar con la justicia, con la justicia que estaba actuando él. Pero eso es imposible. Y como no podemos hacerlo, tenemos que sujetarnos a estos tres versículos que nos dicen cómo debemos hacerlo. Romanos 15:14, Gálatas 6:1 y Proverbios 28:23. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos que estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis, como dice, amonestaros los unos a los otros, porque estás lleno de bondad y de conocimiento. Y Gálatas nos dice, hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, en algún pecado, nosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu, que dice, de mansedumbre, no de ira, sino con tranquilidad. ¿Por qué? Porque te debes de considerar a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Tú, el espiritual, también puede ser tentado. Nosotros entendemos a una persona espiritual como alguien ya muy elevada a nosotros. Pues no, la verdad, no hay ninguno que se llegue a esa estatura. Todos tratamos de llegar, pero todos podemos caer. De manera que cuando nos enfrentemos a una situación ahí, no hay que voltear la cara y ver hacia otro lado, sino afrontarla, pero con mansedumbre. Y Proverbios 28:23 nos dice, el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. En lugar de estar tan alabando a la persona y decirle que es lo máximo, que lo honro, que lo venero, etcétera, etcétera, mejor dile sus verdades y a la larga te lo va a agradecer. ¿Por qué? Porque para eso estamos en una iglesia. No estamos para convivir nada más, que es muy bonito, yo me encanta, pero también estamos para ayudar a las personas en su espiritualidad. Una iglesia es como un hospital espiritual donde con la ayuda de todos y bajo la vigilancia de uno o varios pastores, los hermanos son sanados de sus heridas, son corregidos en cuanto a su estilo de vida equivocado y finalmente restaurados, haciendo morir el viejo hombre, que es el tema que vamos a ver la próxima semana, que era antes de aceptar a Cristo, para nacer ahora a esa nueva vida que nos ha sido prometida, transformándose en verdaderos y dignos hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tenemos que hacer de la salvación una salvación comunitaria? Porque eso tenemos que hacer. Nos lo dice Efesios 4:13-16. Lo tenemos que hacer hasta que todos en la iglesia, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la razón por la que nosotros nos reunimos en las iglesias. No nos reunimos únicamente para oír la predicación, lo cual no es malo. No nos reunimos únicamente para la escuela dominical,
No, nos vamos a unir para crecer a la altura de Cristo. Pero no solos, todos. Cuando uno se caiga, lo tenemos que levantar, lo tenemos que llevar nuevamente al buen camino. Juzgar no siempre es condenar. La acción de juzgar puede llevarnos a aclarar malos entendidos. A veces dijimos, alguien dijo algo y nosotros entendimos mal, o alguien se sintió aludido por algo que nosotros dijimos, y pues fue un malentendido. Entonces hay que aclararlo. A corregir actitudes equivocadas por ambas partes. A lo mejor nosotros nos pasamos de bromistas, que hay gente que no le gusta mucho. Bueno, pues aclarar las diferencias, a perfeccionarnos como hijos e hijas de Dios. Pero también puede y debe servir para ir perfeccionando nuestros cuerpos, que son el templo del Espíritu Santo, y a purificar a nuestra iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Bien, pues aquí tenía yo 8 preguntas que solíamos hacerlas. Las voy a leer, las voy a contestar yo mismo y, y ustedes analícenlas. ¿Cuál es la diferencia cronológica de Juan con los otros evangelios? Pues que Juan lo sitúa todo esto en el primer año y los demás evangelistas sinópticos en el último año. ¿De dónde, en dónde podían sacrificar los judíos? Pues solamente en el templo. No podían sacrificar en ningún lugar. Actualmente ellos sueñan con recuperar una tierra donde está ahorita el domo dorado, el domo de la piedra, que es de los musulmanes, y cuando ellos lleguen a apoderarse de ese lugar, van a reconstruir el templo. Pero ¿para qué creen ustedes que quieren ellos hacer un templo? Pues para seguir sacrificando. Por eso no han sacrificado. No porque ya hayan superado esa etapa del desarrollo religioso. No, van a seguir sacrificando animales cuando tengan ese templo, si es que algún día lo llegan a tener. ¿Qué comerciaban los mercaderes en el templo? Pues esos animales y las monedas para intercambiarlas. Explica la señal que ofreció Jesús a los judíos como prueba de su autoridad. Pues ya lo dijimos, de que destruyeran el templo y él lo iba a reconstruir en 3 días. Y se refería a la resurrección, que es ya la parte que es el sustento de nuestra fe. Según 1 Corintios 3, 16, 17, ¿cuál es el templo de Dios? Pues nosotros, nuestro cuerpo. Menciona 2 términos con el que nos referimos al recinto en el cual solemos congregarnos los domingos, pues es la iglesia o el templo. El templo es lo que tenemos que mantener limpio, que es lo mismo. ¿Cómo debemos juzgar a un hermano que ha caído? Con mansedumbre, ¿no? Entendiéndolo o tratándolo de entender, ayudándolo a salir de su problema, nunca acusándolo, mucho menos, sino siempre ayudándolo con amor. Y bueno, ¿y qué pasa? Si haciendo todo esto, el hermano no entiende y continúa con lo mismo. Ese sí se los voy a dejar de tarea, porque ya es cosa que ustedes no piensen, nada más les voy a decir qué es lo que dijo Jesús y qué fue lo que dijo Pablo. Jesús dijo, si no hiere a la iglesia, tenerlo por gentil y publicano. Y Pablo dijo, expulsen al malvado de entre ustedes. Es muy duro, pero eso es lo que dice la Biblia. Hay iglesias que dicen, no es nuestra política expulsar a la gente, pero te hacen la vida de cuadritos para que te salgas. O simplemente se hacen de la vista gorda porque la persona les conviene económicamente.
Pero si hay una persona que de plano no entiende, ¿qué harían ustedes? ¿Expulsar al malvado o tenerlo por gentil y publicano? Bueno, con esto terminamos esta lección y para la próxima semana vamos a ver una muy interesante que es la entrevista que tuvo Jesús con Nicodemo. Pues por mi parte es todo. Damos gracias a Dios, doy gracias a ustedes y que síganse cuidando, por favor, y no se separen de la mano de Dios. Muchas gracias, hermano Rubén. Ah, vamos a terminar este video con una oración. También gracias a los hermanos que pudieron o que se conecten o que se conectaron. Vamos a orar y dar gracias a Dios por esta lección. Señor, gracias Padre porque nos permites pues estar conectados por estos medios, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, Señor. Te pedimos, Dios, que tú sigas dando ánimo a nuestro corazón, que tú sigas bendiciéndonos, que tú sigas cuidándonos en cada momento y en cada paso, Señor. Dios, permítenos que en medio de la adversidad y en medio de la dificultad, nuestra fidelidad siga en tus manos, nuestro corazón, nuestra mente y nuestras emociones estén enfocadas en ti, Señor. Ah, permítenos enfocarnos en ti, Señor, que nada nos aparte de tu gracia, de tu gloria, Señor. Gracias, Padre, por nuestro hermano Rubén, que tú le permites compartir esta clase, que sin duda es de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Sigue cuidándolo y bendiciéndolo como hasta el día de hoy, Señor. Y seguimos en tus manos, aprendiendo y conociendo un poco más de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues muchas gracias, hermano. Y vamos a terminar este video. Muy bien. Dios les bendiga. Saludos a todos por allá. Gracias, gracias. Saludos. Saludos.